tal? ¿Cómo le va? Qué gustazo saludarle en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. El tema de hoy es Conociendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Aprenderemos un poquito de su historia y cómo está hecho, cuáles partes contiene y cuál es su enseñanza. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Le agradezco tanto que nos dé la oportunidad de compartir la fe y la amistad con usted. Recuerde que Palabra de Vida es para usted. Por eso esperamos desde este momento que comience a comunicarse con nosotros. Ya nuestra productora empieza a poner aquí en su pantalla todas nuestras formas de comunicación. También le recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Además, puede ver este programa en nuestro canal de YouTube. Solo teclee www.arquidiócesisdehermosillo.digital. Le decía que hoy vamos a platicar acerca del Catecismo de la Iglesia Católica. Queremos conocerlo, queremos saber cómo surgió, qué es lo que nos transmite. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero de trabajo, Salvador, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, padre? Muy contento y pues muy feliz de estar aquí nuevamente en este maravilloso programa que usted preside y por supuesto pues con todas las personas que nos están viendo, que el Señor las bendiga. Muchas gracias pues por la invitación. Bienvenido, ya sabes, nos cambiamos de una oficina a otra para empezar a dialogar acerca de lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos va enseñando, porque el solo hecho de ser miembros de la Iglesia ya nos hace poseedores de una riqueza inmensa para alcanzar nuestra salvación, que finalmente es nuestra identificación con el Señor Jesús. Así es, padre. De hecho, es una riqueza. La verdad, padre, que a mí me impresiona. Debemos de sentirnos orgullosos de ser católicos, de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Porque llevamos más de 2000 años en una iglesia que ha caminado a la luz del Espíritu Santo. 2000 años de conocimiento, de entendimiento, pero sobre todo de una relación con un Dios que cada día se revela más y más a sí mismo y que nosotros también pues nos vamos identificando con Él y vamos entrando en esa relación tan maravillosa. Es por eso que nuestra iglesia, la iglesia que Jesucristo en persona nos ha dejado, la Iglesia Católica, nos ofrece pues con tanta experiencia muchísimas herramientas, Padre, pues que de las cuales no solamente podemos, sino que debemos echar mano para el fortalecimiento de nuestra fe. Una de ellas y de las más importantes, diría yo, Padre, es lo que me acompaña el día de hoy, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que, pues, Padre, como usted lo dijo, pues hay muchas herramientas, pero el Catecismo es, digamos, una de las más importantes. Claro, es muy importante que todos comprendamos que en nuestra experiencia de fe, la meta final no es solamente tener conocimiento académico de lo que el Señor Jesús nos enseñó, sino que todo conocimiento y toda experiencia de fe tiene que llevarnos a la identificación con Cristo, que en otras palabras es la santidad. Evidentemente, los seres humanos somos un todo. Somos procesos biológicos, procesos físicos, procesos intelectuales, procesos espirituales y procesos sociales, etc. Y entre todo eso, el conocimiento de la verdad es fundamental. Desde el principio decimos que sí, el Catecismo de la Iglesia Católica es una herramienta, un medio fundamental en la actualidad para conocer qué creemos los católicos. Pero desde el principio aclaramos que
la verdad con el mayor alto índice de autoridad es siempre la Sagrada Escritura. Todo católico debe saber que la verdad fundamental, el punto de partida de toda su conducta, de toda su experiencia, de toda su práctica de fe, es la Sagrada Escritura. Y el catecismo de la Iglesia Católica vendría a ser como el compendio de esas verdades bíblicas que vamos sistematizando para entender mejor. Así es, Padre. Y pues sobre todo recordarnos a todos los católicos que tenemos tres fuentes, ¿verdad? Como si fueran tres llaves que nos proveen la fe a los católicos. Esas tres fuentes de los que emana la fe de la Iglesia Católica. Esas tres fuentes las conocemos como, bien lo menciona usted, Padre, la Sagrada Escritura, que tiene de entre las tres el mayor grado de importancia y de relevancia. Pero también tenemos la tradición apostólica. Recordemos de manera muy especial, lo cual me parece sumamente lógico, Padre, y creo que en otros programas lo hemos compartido. La Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, no es una iglesia de un libro, es una iglesia viva, es una iglesia que continúa Dios hablando, dándose, y también nosotros seguimos teniendo una experiencia con Dios. Entonces, la tradición apostólica pues nos habla de cómo la iglesia en el caminar en los primeros años, pues todo ese conocimiento, esa experiencia de la iglesia, pues también se ha ido revelando con el paso del tiempo. Y por último, el magisterio de la iglesia, en el cual se ubica este compendio que es el catecismo y que, como usted ya decía, Padre, pues de alguna manera incluye los primeros dos. Así es. Bueno, pues creo que el programa de hoy va a ser interesantísimo. Por favor, no le vaya a cambiar. Después de la pausa, continuamos. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca del catecismo de la Iglesia Católica y decíamos que nuestra experiencia de fe necesariamente necesita contenidos claros. Evidentemente la fe no puede reducirse a los contenidos doctrinales, pero no podemos negar que la predicación y el conocimiento debe tener una sistematización y una serie de términos y de verdades que sean clarísimos para que no desviemos nuestra experiencia cristiana. Yo recuerdo un dicho popular que reza: el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. La Iglesia ha cuidado mucho de que las verdades de fe sean claras y también contundentes, no ambiguas. Y sabemos, ya que hablamos del catecismo, Salvador, que el mismo Señor Jesús en la Sagrada Escritura nos decía, pues, que no íbamos a comprender todo mientras Él estuviera con nosotros. Así es, Padre. De hecho, pues la Escritura claramente nos lo marca, nos lo dice. Y para ello podemos tener dos textos bíblicos muy fundamentales. El más iluminador, creo yo, es el último versículo del evangelista San Juan, el Evangelio según San Juan, que es precisamente el capítulo 21, versículo 25. Parafraseando, San Juan nos dice que lo que había escrito el evangelista, pero muchas otras cosas hizo el Señor, que si todas se pusieran por escrito, Padre, no habría en el mundo libros suficientes para contener lo que el Señor había hecho. Desde ahí podemos darnos cuenta de la lógica de que hay más conocimiento, que ya lo vimos en la introducción de este programa,
que a través de la tradición apostólica, pues también se fue revelando de manera viva y que posteriormente pues fue de manera escrita. También tenemos otro versículo en el mismo San Juan, como que San Juan le gustaba mucho ver este tema, Juan capítulo 16, versículo 13, donde narra cómo el Señor les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene que yo me vaya? Porque os enviaré al Paráclito, al protector, al acompañante, al abogado. ¿Quién es ese Paráclito? El Espíritu Santo. Y Él os guiará, le dice a los apóstoles, a la verdad completa y os enseñará lo que yo les he mostrado. Entonces, Padre, quiere decir que aunque sabemos que la plenitud de la revelación ya está en Jesucristo, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque no hay, lo dice el Catecismo propiamente, ni habrá otra revelación más grande que nuestro Señor Jesucristo, la realidad es pues que los seres humanos no entendemos a la primera, Padre, claro, sino que Dios nos deja al Espíritu Santo para que nos vaya guiando, nos vaya enseñando y nos vaya iluminando para comprender las verdades de la Sagrada Escritura y de todo lo que Dios propiamente ha hecho. Claro, esto es fundamental comprenderlo porque muchas veces pensamos que la sola Escritura o solamente la Biblia contiene la verdad acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el proyecto de nuestra salvación. Pero la Iglesia siempre ha insistido que no somos una comunidad de un libro, sino que somos una comunidad que vive fervorosa en la acción del Espíritu Santo, que el mismo Señor Jesús nos dice, Él les recordará cuanto yo les he dicho. En el mismo evangelista Juan, el Señor Jesús expresará, hay muchas cosas que quisiera enseñarles, pero no las comprenderían todavía. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todas las cosas. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, que es muy reciente en realidad. Así es, Padre, porque este catecismo de la Iglesia Católica, el más reciente que usted comenta que tenemos, fue el texto aprobado por ahora su Santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II ya, el 25 de junio de 1992. Así que vamos en el próximo bloque a conocer un poquito acerca de la historia y de cómo fueron sucediendo los hechos que nos han traído esta gran herramienta y esta riqueza que es el catecismo de la Iglesia Católica. Sí, creo que entender cómo fue surgiendo el catecismo nos va a dar muchísima luz. Aquí agradecemos tantísimo al Papa emérito Benedicto XVI, que finalmente estuvo a cargo de la elaboración del catecismo. Pero ¿qué le parece si hacemos una pausa y mejor dedicamos todo un segmento a entender cómo surgió y para qué surgió y cómo se fue editando en diferentes lenguas? No le vaya a cambiar. Maravillosa presencia, la creación es perfecta, Santo Dios, Santo fuerte, inmortal, con nuestros brazos en alto, con nuestra vida cantamos.
Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos de Todos Santos, Baja California Sur, que ya se comunicaron con nosotros. También a nuestros amigos de Átil, Sonora, que se reportaron desde tempranito en el programa anterior con nosotros. Bueno, si hablamos del catecismo de la Iglesia Católica como esa herramienta, por decirlo de alguna manera, ese medio para conocer las verdades de nuestra fe, que siempre es importante entender, las verdades de la fe no son la fe, pero son el sustento de lo que creemos. Siempre hay que diferenciar, porque puede ser que yo me sepa de memoria la Biblia entera y el catecismo de la Iglesia Católica y esté muy lejos de Dios. ¿Cómo podría ser que alguien que conoce muy poquito de doctrina esté muy cerca de Dios? Sin embargo, desde siempre la Iglesia ha insistido que tener verdades claras y precisas facilita la experiencia de Jesucristo el Señor. Por eso, es interesante adentrarnos cómo surgió este catecismo, quién lo hizo, por qué nació la idea y cómo llegamos a tenerlo hoy en nuestras manos. Así es, padre. De hecho, es algo súper interesante que en este bloque vamos a ver, y los invito pues a que pongamos muchísima atención a esto que vamos a tratar. Antes que nada, padre, déjeme decir que estoy totalmente de acuerdo con usted, porque es como decir soy basquetbolista, pero no sé cómo se juega el básquetbol, no me sé las reglas. Bueno, eso me pone en duda de lo que realmente soy. ¿Cómo voy a ser un basquetbolista si yo no sé las reglas? ¿Cómo, por ejemplo, voy a ser un ajedrecista si yo no sé jugar ajedrez? En este caso, ¿cómo puedo yo definirme como católico? O más bien, me defino como católico, pero porque conozco lo que creo, porque me formo. Así como en este programa, padre, es un espacio increíble para poder formarnos y conocer qué es lo que creemos los católicos. Y como decía el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 15, dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos lo pida. Pero bueno, hablábamos entonces de la historia del catecismo. Primeramente, el Concilio Vaticano II, un concilio tan mencionado, yo creo que una gracia de Dios para la Iglesia. Recordemos que el Papa Juan Pablo II participó, todavía no siendo Papa, obviamente, pero participó de manera muy activa, y eso tocó su ministerio apostólico, su ministerio pastoral. El Concilio Vaticano II, todo eso que el Espíritu Santo quería hacer en la Iglesia a través de ese concilio. Y es entonces cuando el propio Papa Juan Pablo II lo dice, y ahorita vamos a ver en qué documento, dice, en el espíritu, siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, tomé la decisión del 25 de enero de 1985 convocar a una asamblea extraordinaria del Sínodo de Obispos con la ocasión, o sea, con la excusa, con el pretexto del 20 aniversario del Concilio Vaticano II. Entonces veamos cómo el Papa Juan Pablo II, padre, toma ese momento, decir, vamos a celebrar 20 años del Concilio Vaticano II, pues voy a hacer una asamblea extraordinaria del Sínodo de Obispos, pues para celebrar, y como que él ya intuía que algo muy importante iba a salir. Bueno, pues resulta que se realiza esta asamblea extraordinaria, y como siempre el Espíritu Santo que guía a nuestra iglesia, revela y dice e infunde, anima a los pastores de la iglesia, los obispos, los cardenales, y dicen, a ver, le expresan al Papa el deseo de que fuese redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Entonces fíjense cómo en esa asamblea algo importante sale. Los padres de la iglesia dicen, Señor, pues Papa Juan Pablo II, creemos nosotros que el Espíritu Santo desea que se haga un compendio que hable y aglomere
la fe de nuestra iglesia, la fe de los católicos, que pues posteriormente se llamaría Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, pues dice el Papa Juan Pablo II, bueno, esta misión, pues es una misión muy delicada. Imagínate, Padre, hablar de nuestras verdades de fe, lo detallado, lo cuidadoso, lo importante que es. Pues bueno, es entonces cuando el Papa Juan Pablo II, ya lo comentaba usted en el bloque anterior, elige al entonces cardenal Joseph Ratzinger, alemán, que fue y que es ahorita nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Entonces elige una comisión de 12 cardenales liderados por el cardenal Joseph Ratzinger en aquel momento para que hiciera este catecismo. Ahora mucha gente se preguntará, bueno, ¿cuánto tiempo tardó hacer el catecismo? Ni más ni menos que 6 años de arduo trabajo de esta comisión, Padre, y que bueno, ahorita veremos también pues cuándo fue promulgado, porque también se promulgó con una constitución apostólica y posteriormente aprobado el texto, pero el texto no fue en español originalmente, todavía pasó otro tiempo para tener lo que tenemos aquí, que es la versión típica latina, pero de eso podremos hablar más adelante. Así es, creo que el recorrido histórico de nuestro actual catecismo nos habla de la seriedad del asunto, porque al plasmar sintéticamente y además sistemáticamente la verdad de la Iglesia, pues se requería un esfuerzo muy grande, un esfuerzo de investigación, porque lo que la Iglesia enseña es exactamente lo mismo desde los apóstoles hasta nuestros días. Bueno, ¿qué les parece si después de la pausa conocemos qué nos enseña el catecismo? ¿Qué verdades vienen allí? Por favor, no le vaya a cambiar. Estamos platicando acerca del catecismo de la Iglesia Católica. Hasta este momento hemos aprendido que, inspirado por el aniversario del Concilio Vaticano II, San Juan Pablo II convoca a un sínodo extraordinario de obispos y de allí surge una comisión de señores cardenales presididos por el cardenal Ratzinger, después el Papa Benedicto XVI, y durante algunos años se dan a la tarea de estudiar la doctrina de la Iglesia desde sus orígenes para hacer un compendio sistematizado de la verdad que debe enseñarse en todas las iglesias del mundo. Este catecismo es aprobado y por supuesto se promulga con una carta apostólica y después se va editando en diferentes lenguas según la cultura de cada región de la fe, de cada región de la Iglesia. Así llegamos a tener también nuestra propia versión. Entonces, ¿qué podemos encontrar, Salvador, en el catecismo de la Iglesia Católica? Padre, eso es muy interesante porque conocer esta verdad, esta herramienta, la verdad es de que es muy interesante. Nada más para terminar lo que dijimos en el segmento anterior, el 25 de junio de 1992 el Papa Juan Pablo II autoriza el texto ya que habían hecho esta comisión de cardenales del nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Eso fue el 25 de junio, pero no fue hasta el 11 de octubre que ya oficialmente el Papa Juan Pablo II lo promulgó. Y lo promulga, como bien decía usted, Padre, acompañado de la Constitución Apostólica Fidei Depositum, el depósito de la fe. Quisiera tomarme un momento para leerte rápidamente, que nos estás escuchando y viendo en este programa, lo que el Papa dice en esa Constitución Apostólica, porque nos habla a nosotros, a los católicos, a usted y también a mí. Y dice: pido por tanto a los pastores de la Iglesia y a los fieles, o sea, a nosotros, que reciban este catecismo
con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Así que, Padre, para que pues, quienes nos están viendo y escuchando desde sus hogares, pues sepan que no es algo de nosotros, es algo que el propio Papa pide desde aquel momento, que lo acojamos con un espíritu de comunión y que lo utilicemos para nuestra labor de fe. Ahora sí, ¿de qué nos habla? El Catecismo de la Iglesia Católica esencialmente se divide en 4 grandes secciones. La primera de ellas es la profesión de fe. Y ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata. La segunda parte es la celebración de la fe. La tercera parte es la vida en Cristo. Y la última parte es la oración cristiana. Si no lo queremos aprender así bien facilito, quiere decir que el catecismo nos habla de profesar la fe, celebrar la fe, vivir la fe y orar. De esas 4 cosas nos habla el catecismo. Ahora, empezando por la primera sección, por ejemplo, la profesión de fe. Bueno, profesar la fe, por ejemplo, tenemos el credo. Tenemos, Padre, una enseñanza hermosísima del credo y también, por ejemplo, de la transmisión divina, de la Sagrada Escritura, de todo lo que nosotros creemos y profesamos en nuestra fe católica. De eso nos habla la primera sección, que es muy amplia. Ajá. Sí, esta primera parte lógicamente tendría que ser así, porque la fe tiene su fundamento, como profesamos en el credo, en los apóstoles. Entonces, toda la primera parte en realidad se va a dedicar a desglosar el credo, cada una de las partes del credo y las verdades fundamentales en las que creemos los católicos. Es muy importante aclarar que el catecismo de la Iglesia Católica no es un invento de la Iglesia Católica, sino que es una interpretación sistemática de lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca de Jesucristo el Señor, del Padre Dios que nos ha creado y del Espíritu que santificándonos nos lleva a la vida eterna y nos sostiene en esta vida. Entonces va a ir desglosando poco a poco el credo. Es una hermosura, Padre, es una hermosura el catecismo, porque va desglosando, por ejemplo, en la primera parte, una de 4, lo que creemos, qué creemos como católicos. Y por ejemplo, el credo, cada partecita, Padre, es hermosísimo. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué decimos, creo en Dios Padre? Ahí lo vas a encontrar. Creo en Dios Hijo, ahí lo vas a encontrar. Y siempre el catecismo te va poniendo notas debajo, donde te dice y se refuerza en versículos y capítulos de la Sagrada Escritura, en los documentos de la Iglesia, encíclicas, exhortaciones pastorales, constituciones apostólicas, en los padres de la Iglesia. Y como bien usted dice, Padre, siempre se va basando y nos va retroalimentando de dónde sale la información. Claro. No es un invento, no es algo que se les ocurrió a esta comisión de cardenales y por supuesto tampoco al Papa Juan Pablo II, sino es algo que sistematizadamente nos enseña y de manera sencilla nuestra profesión de fe. Ahora, ¿qué más viene? Por ejemplo, Padre, nos enseña Jesucristo fue sepultado, Jesucristo descendió a los infiernos, que todo eso lo proclamamos como fe, pero no lo entendemos. Ahí está en el catecismo, hermosa y fácilmente explicado, Padre, que muchas veces debemos de darnos el tiempo de leerlo y estudiarlo. Claro, porque a veces automáticamente cuando asistimos a misa decimos, bueno, profesemos juntos nuestra fe y lo repetimos de memoria y casi automáticamente como robots. Pero finalmente yo a veces me doy la oportunidad en la parroquia en la que sirvo de dar un micrófono inalámbrico para que la gente haga preguntas y yo, si sé, les pueda responder. Y curiosamente casi todas las preguntas que la gente hace tienen que ver con el credo. Y realmente siempre les remito, cómprate el catecismo de la Iglesia Católica y vas a entender qué es lo que estás profesando. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y continuamos conociendo qué nos enseña o qué nos presenta el catecismo de la Iglesia Católica. No le cambie. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Gracias a nuestros amigos de Guásaba, Sonora y de Villa Hidalgo que se comunicaron con nosotros. Gracias también, claro, a mis paisanos de Granados, Sonora. Fíjese que la señora Bertita, nuestra administradora, escuchándonos hablar, nos trajo estos 4 pequeños volúmenes del Catecismo de la Iglesia Católica en una edición de bolsillo, es decir, un resumen del Catecismo para llevarlo así fácilmente en la bolsa de mano o incluso en la bolsa de la camisa para irlo estudiando y aprendiendo. Y se lo vamos a regalar a las primeras 4 personas que nos manden un mensaje al teléfono que aparece en su pantalla. Salvador, entonces, el cristiano no solamente tiene verdades que creer, sino que lo que cree también lo celebra y lo vive. Y el catecismo lo asume eso. Así es, Padre, porque después de la primera parte, que es la profesión de fe, que vimos en el segmento anterior, como segunda parte es celebrar la fe. O sea, el catecismo dedica la segunda de 4 secciones a hablar de cómo los católicos celebramos la fe. ¿Cómo celebramos la fe? Bueno, pues están los sacramentos. Entonces, todo lo que queremos saber de los sacramentos está contenido en el catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, yo tengo dudas, Padre, de por qué es el bautismo, por qué me tengo que bautizar, por qué bautizamos a los pequeños, que también a veces es una gran pregunta de las personas. ¿Por qué bautizamos a los niños pequeños cuando, dice la gente no tienen conciencia de pecado? O, por ejemplo, ¿por qué me tengo que confesar con otro hombre? ¿Por qué no puedo simplemente recibir el perdón de parte de Dios en mi cuarto de manera solitaria? ¿O por qué yo tengo que creer? ¿En qué me baso para creer que la Eucaristía es de manera viva, real, presente, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, hermana, todo eso viene incluido y viene hermosamente explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda sección que habla de cómo celebramos la fe. Pero también, Padre, nos habla en la tercera sección, 3 de 4 secciones, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la vida en Cristo. La vida en Cristo ya nos empieza a hablar de cosas como el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, nuestra vocación, las bienaventuranzas, las virtudes. También nos habla de los retos y de los peligros de nuestra fe, por ejemplo, el pecado, las tentaciones, Padre, que muchas veces nos andamos preguntando, ¿qué es el pecado? ¿Cómo puedo vencerlo? ¿Qué herramientas tengo? Pues ahí está la tercera sección que nos habla de nuestra vida, en una vida en el Espíritu, en una vida en Cristo, Padre. Claro, y también merece la pena darnos cuenta de cómo la misma estructura del catecismo nos va describiendo cómo es la existencia cristiana. Yo primero tengo claro lo que creo, así no me confundo, no tengo ideas ambiguas acerca de Dios, acerca de mí mismo, acerca del mundo, acerca del proyecto de salvación, teniendo claro lo que Dios me ha revelado y que la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia plasman en el catecismo. Entonces no puede surgir más que la celebración, es decir, poner en práctica esa gracia que creo intelectualmente. Ahora, ¿cómo la pongo en práctica? Por eso la segunda parte del catecismo se va realmente en describir los sacramentos de la Iglesia. ¿Qué gracia particular nos da cada uno de ellos y para qué nos la da? Pero, ¿de qué serviría que conozca y celebre si eso no se traduce a una vida concreta? O sea, es lógico el orden que el catecismo va siguiendo. Por eso la tercera parte me va a llevar ya más que nada a la conducta, a la teología moral, por así decirlo, ¿no? Así es. Así que también, Padre, hacerle una cordial, amorosa invitación a usted que nos está viendo a que nos analicemos desde el catecismo, desde la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Para empezar, ¿conozco lo que profeso?
¿realmente conozco mi fe católica? Si no, este programa es un medio maravilloso, pero también adquiere el catecismo de la Iglesia Católica, estúdielo, léalo, verá qué sencillo, qué fácil nos expresa la Iglesia las sagradas verdades de una manera entendible o más entendible para nosotros. Y podemos darnos cuenta, Padre, que tal vez mi vida sí entiendo lo que profeso, pero tal vez no lo estoy celebrando. O sea, sé de Dios, pero no acudo a los sacramentos, a esos medios que Dios nos deja para transmitirnos su gracia salvífica. Esos 7 medios hermosísimos que son los 7 sacramentos, a través de los cuales Dios me transfiere, me transmite, me hace llegar su gracia salvadora. O me puedo dar cuenta, Padre, como muchos de nosotros, que conocemos, que sabemos intelectualmente, que incluso celebramos la fe porque vamos a misa, porque nos confesamos, pero nos damos cuenta, Padre, de que tal vez no estamos viviendo lo que profesamos y lo que estamos celebrando. Así que una cordial invitación de parte, yo creo que de Dios para todos nosotros, Padre, incluyéndolo a usted y a su servidor. ¿Cómo está mi vida frente al catecismo de la Iglesia Católica, frente a esta estructura que la Iglesia nos presenta? Claro, creo que es una muy buena oportunidad porque el catecismo de la Iglesia Católica se convierte en el punto de referencia para saber si lo que yo enseño a mis hijos es lo que la Iglesia enseña, para saber si lo que yo solicito a la Iglesia en los sacramentos es lo que la Iglesia quiere, y para saber si mi vida social es como Dios, el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo quieren que sea. Pero nos falta una parte más del catecismo y lo vamos a platicar después de la pausa. No le vaya a cambiar. Muchísimas gracias porque sigue dándonos la oportunidad de entrar a su casa y de seguir compartiendo la fe y la amistad con usted. Hasta este momento hemos aprendido que el catecismo nos enseña en primer lugar la fe que profesamos. Después nos va a llevar por lógica a cómo celebramos esa fe. Porque alguien que conoce a Dios no tiene más que regocijarse y darle gracias. Y además, al hacerlo, Dios le regala la gracia salvífica. Pero, ¿de qué serviría celebrar nada más como un ritual o como una costumbre si eso no transforma nuestra vida? Y básicamente el catecismo nos va a presentar las bienaventuranzas y un resumen de antropología cristiana para hablarnos de cómo vivir en sociedad la fe en Jesucristo. Pero ya cuando yo he entendido, cuando he celebrado y cuando he recibido la gracia, ahora nace en mí una profunda necesidad de estar en comunión con el Señor. Por eso la última parte del catecismo va a ser la oración cristiana. ¿Cómo mantener esa relación íntima con Dios? Así es, Padre. El catecismo de la Iglesia Católica dedica la cuarta y última parte, porque recordemos que son 4, recapitulando rápidamente: la profesión de fe, la celebración de nuestra fe, vivir en Cristo y por último, la oración cristiana. Entonces el catecismo le da una importancia a la oración que le dedica esta última parte, esta última sección del catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ¿de qué nos sirve? Pues muy sencillo, Padre, de que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es la oración? ¿Cuáles son los tipos de oración? ¿Cómo debo de hacer mi oración? Todas esas preguntas tienen una respuesta clara, sencilla, en la última sección del catecismo de la Iglesia Católica. Y muchas veces andamos, Padre, pues volteando a todos lados, menos a donde debemos, menos
a nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Andamos buscando en las redes sociales, en los memes, en pseudoevangelizadores, y queremos aprender y formarnos de los medios que la Iglesia no ha establecido. Déjame decirte que hace muchísimos años, ya lo decíamos ahorita, hace muchísimos años que tenemos, gracias a Dios, esta herramienta del Catecismo de la Iglesia Católica. Y esta sección también, curiosamente, Padre, y quisiera compartirlo con ustedes, nos habla, en esta cuarta sección nos habla también de lo que llama el Catecismo las 7 peticiones. ¿Las 7 peticiones de qué? De la oración más hermosa que hacemos, que es el Padre Nuestro. Y nos habla de cada una de ellas detalladamente. Por ejemplo, santificado sea tu nombre. Y la Iglesia nos explica qué tiene de trasfondo decir santificado sea tu nombre. También venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 7 peticiones y que las hacemos todos los días, a veces hasta levantarnos, pero la profundidad de su significado lo podemos ver, repito, de una manera sencilla, tan solo, Padre, acercándonos a conocer esta bella herramienta tan hermosa que la Iglesia nos ha dado, Dios a través de su Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Claro, yo quisiera recordar nuevamente el refrán que les mencionaba hace un ratito: el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Es decir, necesitamos comprometernos seriamente a conocer la verdad de la Iglesia, si es que somos realmente católicos. Y si usted tiene hijos o hijas, es muy importante que lo que le enseñe a sus hijos, a sus hijas, no sea lo que usted cree, o lo que quizá decía mi nana, o lo que quizá decía la señora allá en el pueblo, o lo que se acostumbra a decir en mi colonia, porque puede haber una gran divergencia entre la fe popular, entre lo que se va diciendo de un lado a otro y lo que realmente dice la Iglesia. No olvidemos que la Iglesia, como madre y maestra, nos enseña la verdad. Por eso no podemos enseñar cualquier cosa. De ahí que cuando la gente dice, es que la Iglesia tendría que ponerse de moda, cambiar lo que enseña, pues la Iglesia no puede, porque es fiel a la Sagrada Escritura, a la tradición apostólica, y es el magisterio el que interpreta la Sagrada Escritura y el magisterio. En la medida en que vayamos conociendo el catecismo, vamos a ir realmente entendiendo a nuestro Padre Dios, al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Nos vamos a entender nosotros mismos, vamos a entender qué es la liturgia. Comprenderemos que la Iglesia es la que da los sacramentos, yo no decido cómo se dan los sacramentos. Y comprenderemos cómo orar, porque orar no es nada más abrir la boca, es decir, sabremos en qué consiste la oración. Bueno, yo le recuerdo que nos falta todavía un mensaje para que usted se pueda llevar regalado alguno de estos compendios de bolsillo del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo te agradezco muchísimo, Toto, tu presencia en el estudio. No, al contrario, Padre, muchísimas gracias por la invitación, y pues ojalá que este tema del Catecismo de la Iglesia Católica realmente nos confronte y nos invite, nos anime a ir más allá en nuestra fe. Tanta riqueza que tenemos en la Iglesia Católica no puede ser desaprovechada por nosotros. Vayamos y estudiemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Que así sea, Salvador. Que el Señor le bendiga abundantemente y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego.